Dios les bendiga, amados hermanos. Antes de iniciar el mensaje en esta mañana, quiero decirles que el próximo sábado, 18 de marzo, a las 8 de la noche, iniciaremos algunas clases con las personas que se van a bautizar. Hasta ahora hay 4 personas ya listas y dispuestas para proceder a las aguas bautismales. Si alguien más desea hacerlo, tiene alguna duda, puede hacerlo en esta semana, abocarse a nosotros, conversar y ver si podemos agregarle en este grupo para poderle bautizar. Creemos que será en el mes de abril o principios de mayo. Así que les animamos a dar este paso de obediencia a aquellos que han creído en Cristo. Voy a pedir que tomen las Sagradas Escrituras y las abran en la epístola a Tito. Hemos leído, creo que por 3 domingos consecutivos, este pasaje. Hoy sería el cuarto. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 7. Espero que cada vez que lo leemos, usted le sienta más gusto. Que no lo aburra, sino que le sienta más placer a leerlo. Del versículo 3 al 7. Y vamos a continuar meditando en el versículo 5, hoy y el próximo domingo, en el versículo 5. ¿Lo tienen, amados hermanos? Tito 3, del 3 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente en Jesucristo nuestro Salvador. Por Jesucristo nuestro Salvador. Gracias, hermano. No se pudo cerrar por completo. No, tal vez el hermano se corre un poquito para adelante. Versículo 7. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Bendito Dios y Padre, te doy gracias, muchas gracias por tu palabra. Entiendo, Señor, que si persistimos en tu palabra, tú mueves tu mano a favor de tu iglesia. Y hoy es un día de mucha alegría para nosotros, por toda la gente que has traído a este lugar a escuchar tu palabra, para tu gloria, Señor, solo para tu gloria. Te ruego, Padre, que nos guíes en esta mañana en la exposición y meditación de tu palabra, para que tu palabra sea expuesta con humildad, con fidelidad, con el poder de tu Santo Espíritu. Que nos muestres tu gloria a través de la exposición de tu palabra, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Llamando, Padre Celestial, a muchos al arrepentimiento y a la fe en ti, para que luego proceda a las aguas bautismales. Oh Padre, nos gozamos y nos alegramos en ti, por tu enorme salvación que ha llegado a nuestras almas y que hoy por tu gracia eterna y soberana somos salvos. Nos salvaste para la gloria de Cristo. Ayúdanos ahora a exponer estas verdades de la salvación desde las Sagradas Escrituras para la gloria de Cristo, para la edificación de la iglesia y para que el evangelio llegue y quebrante el corazón de los perdidos. Para eso te ruego, con todo mi corazón y con todo mi ser, Padre,
Otórgame humildad para predicar tu palabra con humildad, con amor y con fidelidad. Que todo el orgullo que haya en mí no vaya a ser un tropiezo para que tu palabra llegue al corazón del que oye. Dame humildad, Señor. También te ruego por los que oyen, para que les des humildad a tu palabra y que abran sus oídos y su corazón a las verdades eternas contenidas en tu libro sagrado. Oh Padre, qué bueno saber que nos salvaste, no por nuestras obras, sino por tu misericordia. Guíanos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. No es por nuestras obras, sino por su misericordia. Todas las religiones hablan del asunto de la salvación y lo definen de alguna manera. Todos los credos de las diferentes religiones tienen ese apartado de cómo ser salvo, cómo llegar a ser salvo. Por ejemplo, en el hinduismo, para ellos la salvación consiste en llevar una vida de buenas obras y de un comportamiento adecuado hacia las personas, hacia los animales y hacia la naturaleza. Y solo cuando se llega a cumplir esas obras de justicia, se rompe el ciclo de lo que ellos creen en la reencarnación y dejan de reencarnarse y dejan ese ciclo del karma, que por cierto no tiene nada que ver con el cristianismo, sáquenlo de su vocabulario, y pasan a ser parte del Brahma, que es el Dios, que todo es Dios, los animales, la naturaleza, el universo. Y según ellos, esa es la salvación. E intentan vivir una vida de obras adecuadas para romper el ciclo de las reencarnaciones y pasar a ser parte de Dios o del Brahman, lo que llaman el Brahman. En el Islam también hablan acerca de la salvación. Para ellos la salvación tiene un componente de fe y de obras. Y las citas de algunos profetas del Islam, a quienes ellos llaman profetas, hablan no, que son salvos por la misericordia de Dios, pero ninguno de ellos niega que en la salvación, literalmente, todas sus obras serán puestas en una balanza. Y si tiene más peso las malas obras, serán condenados. Pero si tienen más peso las buenas obras, irán al jardín de la gloria y de lo que podríamos llamar el cielo. Entonces ellos necesitan de las buenas obras y bueno, muchas creencias más que hay, pero básicamente de obras. Hay algunos grupos extremos de ellos que creen que esa guerra santa, quien da su vida en sacrificio por esa guerra santa, tiene una entrada privilegiada en el paraíso por esa obra que hizo de sacrificarse en la guerra santa, de forrarse de dinamita, ir a un lugar y lo van a recibir no sé cuántas concubinas, pero es por sus obras. En el budismo, la salvación es el nirvana. Para llegar al nirvana o a ese estado de salvación, se requiere lograr una pericia demasiado alta en asuntos de meditación y poder tener ese equilibrio que ellos llaman esa paz a través de poder llegar a meditar y estar en un estado de meditación. Y por eso esos santuarios
de meditación. Entonces, con sus obras de meditación, ellos logran estar en el nirvana. Realmente el budismo es algo muy raro. Yo no soy experto en todas estas religiones, pero ahí está. Para los judíos la salvación ya pasó. Es un tema nacional para el judaísmo. Y cuando salieron de Egipto, fueron salvos. Para ellos la salvación y la vida eterna son dos asuntos. De hecho, algunos en el tiempo de Jesús que eran judíos no creían en la resurrección de los muertos, los saduceos. Pero sí en la salvación que se dio, no fueron librados de la esclavitud de Egipto. Pero para la vida eterna ellos requieren cumplir las obras de la ley y estar apegados a las obras de la ley y ser judío, sea de nacimiento, un prosélito que se suma al judaísmo. Todo es por obras. La Iglesia Católica Romana también anuncia que la salvación es por gracia. Pero para ellos la salvación tiene un inicio y es en el bautismo, donde la justicia de Dios no es imputada al ser humano, sino infundida. Y a partir del bautismo, según el credo católico, a partir del bautismo el individuo debe de colaborar para su salvación a través de obras de justicia que podríamos llamar sacramentos, penitencias. Y aún así no está garantizado, porque ya sea que puede llegar a la gloria o si no pudo terminar de pagar todo, tiene que ir a pagar a otro lugar. Pero todo es por obras. Y así si vamos a las sectas como los testigos de Jehová, los mormones, todos plantean el asunto de la salvación. La fe cristiana, ortodoxa, bíblica, presenta la salvación por la misericordia y por la gracia de Dios. Y el versículo en el que estamos meditando lo dice claramente. Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ahora, ¿será que Dios tuvo que tomar una decisión y decir, bueno, o lo salvo por obras o lo salvo por gracia? Porque si lo salvo por obras, pues algunos serían salvos. No, no es así, hermano. Si fuese por las obras, nadie sería salvo. Dios no fue que tuvo que tomar una decisión de cómo salvarnos. Dios es que planeó salvarnos y tuvo que ejecutar en su justicia su salvación para con nosotros, la cual solo se pudo haber dado por la gracia y la misericordia. Cuando el apóstol escribe aquí que nos salvó, no por obra de justicia, no es que está excluyendo o quitándole mérito a supuestas personas que han logrado cierto nivel de obras de justicia. No, no nos salvó por obras de justicia, porque no hay quien cumpla las obras de justicia, quien demanda la ley. Todos somos pecadores. Hemos quebrantado la ley. Entonces no es que Dios tuvo que tomar una decisión de cómo salvarnos, si por obras o por gracia, y que se decidió por salvarnos por gracia. No quiere decir eso. Quiere decir que todas sus obras, júntelas, solo las buenas. Quite todo lo malo que usted ha hecho. Y vaya poniendo, por favor, en su memoria, en una cajita o cajota, o furgón, o bodega,
o Macrobodega, o Gigafactory. Vaya poniendo todas sus obras de justicia. Haga el ejercicio lo más rápido que pueda en su memoria, hasta donde le alcance, porque han de ser muchas, ¿verdad, hermanos? Han de ser enorme esa cantidad. Y luego se va a Isaías 64. Ahí, a la par de sus obras, no las vaya a dejar porque para usted son tan valiosas, ¿verdad? Entonces, téngalas ahí, todas sus obras. Y luego lea Isaías 64:6 para que vea que son sus obras. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras obras como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como hojas y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea que por muy grande que sea su bodega, hermano, delante de la exigencia de Dios, no es que no le alcanza o que llega ahí, es que, hermanos, está perdido. Para que llevarlo a términos concretos, que no es la mejor ilustración, pero para que tengan una idea, lleven una moneda de 1 centavo y váyanse a, qué sé yo, a una concesionaria de vehículos y quieran comprar el vehículo más caro. Es una ridiculez. Por más que se vistan con su mejor traje y todo, pero lleven 1 centavo. Eso es lo que a veces la gente quiere hacer con sus obras, pero no son ni 1 centavo, hermano. Son trapos de inmundicia. Se lleve sus trapos de inmundicia a Corporación Flores, a Grupo Q, a Casa Grupo Yar, intente con trapos de inmundicia a ver hacer un trato. No se lo van a ganar. Es aquí donde toma sentido la defensa de la fe cristiana, de que la Biblia es la palabra de Dios. Porque si la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia enseña cómo somos salvos. No importa lo que digan las otras religiones. Si nosotros podemos sostener que la Biblia es la palabra de Dios, y lo podemos sostener, entonces la salvación no es por obras. No está mal recordarle a los cristianos que su salvación no es por obras. Aunque muchos cristianos dicen en sus conciencias o con sus palabras que son salvos por gracia, valoran sus obras como si fuesen un adorno de sus, o como que fuesen méritos para su salvación, ya sea para obtenerla o para sostenerla. Porque no, espero que no pase, pero es posible que alguien en el cielo, yo iba a Berea, pues, Señor, en el gran juicio. Y todos los años, allá anduve en el crematorio, regalando nacatamales, dándole al pobre, en hospitales. Cuando había un hermano con necesidad, le extendí mi mano. Pero hermano, Dios conoce no solo nuestras obras, conoce los motivos del corazón. Y si los motivos del corazón eran como adornos de su propia vanidad, no sirven, son trapos de inmundicia. Si los motivos de sus obras era para creerse usted mismo bueno y bondadoso y que sus obras le llevan a un nivel superior al resto de los cristianos, también esas obras eran pecados. Claro que hacemos obras piadosas, pero no para la salvación, sino como producto de nuestra salvación. De hecho, la epístola a Tito es una invitación a las buenas obras y a la vida piadosa. Entonces, en una epístola donde él
nos invita a ocuparnos en buenas obras, lo pueden ver con toda claridad en el versículo 8, hermanos, después de este mismo capítulo 3. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Pero no porque estas nos salvan, porque anticipadamente dijo, nos salvó, no por obras de justicia. De hecho, no hay donde encontrar obras de justicia en ninguno de nosotros. No hay, hermano. Podemos encontrar en nuestras obras es el quebrantamiento de la ley moral de Dios. Con nuestro pensamiento matamos. Con nuestros deseos pecaminosos asesinamos, fornicamos, adulteramos cuando estamos en el mundo. Con nuestros deseos pecaminosos mentimos, tenemos deseos de venganza, tenemos rencores, deseos de que a alguien le vaya mal, celebramos las caídas de otros en nuestro pecado. Quebrantamos la ley de su espíritu, así que los pensamientos son pecado, hermano. Pero Dios no nos salvó por obras de justicia. Nadie se jacte entre nosotros de sus obras piadosas y misericordiosas, porque ninguna de ellas le ha salvado o le ha sostenido salvo. No significa que le estamos invitando a no hacer obras piadosas. Se estoy diciendo que por ellas no son salvos, no serán salvos y no se sostendrán salvos. Porque la Biblia así lo enseña, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No se engañe. No quiera decir, pero yo me merezco porque yo predico todos los domingos, canto todos los domingos, visito, organizo, hago esto, leo la palabra, oro y me merezco más de Dios, poniendo sus obras como algo por lo que Dios tiene que moverse a misericordia. Dios ha sido movido a misericordia, no por nuestras buenas obras, por nuestra perdición, porque vio nuestro estado perdido y corrompido, nuestro destino eterno sin Él, la llama de fuego ardiendo en nosotros, y tuvo misericordia de nosotros. Se compadeció de nosotros. Por eso Él nos salvó no por obras de justicia. Dice el predicador y pastor conocido, amado y también odiado por muchos, Theo McCann. El Salvador no nos redimió a causa de alguna cosa que nosotros fuésemos o pudiésemos llegar a ser, jamás. Las obras que nosotros hubiéramos podido hacer, así se tratara de obras de justicia, jamás pueden hacernos ganar o merecer nuestra salvación, dice él. Continúa diciendo, no hicimos contribución alguna a la obra soberana de salvación que Dios realiza en su gracia. No merecíamos ser librados del pecado y la muerte. No merecíamos nacer de nuevo, ni haber sido creados de nuevo a imagen y semejanza de nuestro Señor. No merecimos llegar a ser hechos hijos de Dios y coherederos junto a su Hijo unigénito Jesucristo. No merecimos la promesa de vida eterna, la cual pasaremos en el cielo en la presencia continua de Dios. En lugar de eso, dice él, fuimos salvados por su misericordia.
Y esta no es una contradicción con los textos que dicen que la salvación es por gracia. En algunos sentidos se vuelven palabras hermanas, gemelas, casi sinónimos. Pero en el mismo versículo 7 está claro que es por gracia, dice la cual, para que justificados por su gracia. No hemos llegado ahí. Pero les anticipo, vean el versículo 7. No me vayan a pedir que corran ese versículo. Justificado por su gracia. Vinimos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Porque Dios nos salvó por su misericordia, por su inmensa gracia, por su inmensa bondad. Hay gente que a veces uno habla de Cristo y del Evangelio y dice, es que aún soy muy malo para ser creyente. Tengo muchas cosas por arreglar antes de convertirme a Cristo. Es que no está entendiendo que Él no lo va a salvar por sus obras de justicia. Él lo salva por su misericordia. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia del Señor. ¿Quién se iba a imaginar que el apóstol, que Saulo de Tarso, en su camino a Damasco hallaría misericordia? Ese día, en esa expedición que él iba, lo que merecía es llegar al infierno mismo, a arder con el diablo y sus demonios. Pero no, la misericordia de Dios le encontró en el camino con el Cristo resucitado. Y le guió a Ananías. Y cuando Dios hablaba con Ananías, le dijo, instrumento escogido me es este. ¿De dónde tienen fuente esas palabras, hermano? De la misericordia de Dios. De ese corazón compasivo, sin igual. Usted no piense que sus compasiones se asemejan a la misericordia de Dios hasta el día que usted ve en sacrificio vivo y público a su propio hijo por aquel que le golpea a su hijo, que le golpea a su esposa, que le orina la casa, que le tira basura a la casa, que lo insulta, que lo odia y que lo detesta. A ese día, que nunca va a ser, usted diga, bueno, me asemejo a la bondad. Porque nosotros ofendimos a Dios. Éramos enemigos. Por eso el ministerio de la reconciliación, cuando Dios tomó la iniciativa de hacer la paz con sus enemigos, por su misericordia. Ahora, de manera figurativa, no vayan a malentender esto, no estoy hablando ni filosofando, solamente ilustrando. Creo que hay un imán para la misericordia de Dios. El corazón humilde. El corazón quebrantado. El corazón que clama misericordia al Dios vivo y verdadero. El corazón que reconoce que sus obras son sucias como trapos de inmundicia. El corazón que no se niega ante la presencia de Dios de reconocer su pecado. Y tiene la humildad de clamar al Señor por misericordia. Lea los salmos y vea cómo estos hombres inspirados por el Espíritu Santo clamaban misericordia. El Salmo 6, por ejemplo. Y hermanos, hay muchos salmos, pero vámonos al Salmo 6. Creo que es el versículo 4. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Hay un clamor, un grito del alma. Sálvame por tu misericordia. El reconocimiento que sus obras, cualquiera que sean, no le salvan. De que todas sus obras son maldad.
entonces desde ahí grita, sálvame tu misericordia, porque solo tengo la única esperanza en Cristo y su misericordia. El famoso Salmo 51 en el versículo 1. Dijo el rey David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Hay que entender que nuestras obras son suciedad delante del Dios vivo y verdadero. Y solo la obra de Dios en la persona de Jesucristo y solo los méritos de Cristo y solo su obra expiatoria en la cruz por su misericordia nos salva. La iglesia debe de recordar eso. Somos pecadores redimidos. De hecho, eso es lo que está recordando Pablo a Tito en este epístola. Porque también nosotros, en otro tiempo, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo a su Señor. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos. Si no fuésemos con la creencia del Islam, por ejemplo, hermanos, en esa balanza, ni la pongan. Tírense, hagan el clavado al infierno. Pero por la gracia de Dios no es así que se define nuestra salvación. Es en el plan maravilloso de Dios que pasa por la cruz del Gólgota, donde Cristo en su amor y su misericordia pagó por nuestros pecados y nos otorgó en su inmensa gracia el perdón que tanto usted necesita. Dios se lo otorgó. Claro que su alma requiere perdón por toda la maldad que usted ha hecho. Claro que Dios debe de perdonarlo, si no su destino eterno es el infierno. Porque sus pensamientos son actos para Dios, hermano. Usted requiere el perdón de Dios y este es otorgado por la misericordia de Dios, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No es por nuestras obras que somos salvos, es por su misericordia, por su pura misericordia, reflejada principalmente en la cruz del Calvario, en la persona de Jesucristo. Entonces, esto le debería llevar a preguntarse lo que aquel carcelero de Filipos se preguntó. Y entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Vea lo maravilloso de la misericordia de Dios. ¿Cómo le vamos a exigir algunas obras a un lisiado? Estaría condenado al infierno. A un parapléjico. A una persona con alguna deficiencia física o mental. Pero saben ustedes que aún ellos hay algo que sí pueden hacer. Aunque ustedes no lo entiendan correctamente, pero sí pueden. Ellos pueden creer. Ellos pueden creer. Y creen, hermano. Y muchos de ellos que no hubiesen podido hacer ninguna obra,
estarán con nosotros en el cielo, porque fueron salvos por misericordia, porque creyeron en Cristo. Usted también tiene que creer y puede creer, hoy puede creer, si Dios toca su corazón y le ilumina y le concede arrepentimiento. Eso que tanto necesita su alma se llama Jesucristo, tiene nombre. Crea en él. Vamos a cerrar aquí, anunciando nada más el mensaje del próximo domingo. La regeneración, que es a lo que Pablo se refiere ahí. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu palabra, por Jesucristo y por salvarnos de la única manera que había para salvarnos. Por tu misericordia, por tu gracia en la persona y en la obra perfecta de Jesucristo. Concede arrepentimiento y fe entre nosotros. Y a los que creen, Padre, llévalos a las aguas bautismales. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Podemos continuar, hermanos.